Si vamos a continuar entonces, vemos que calidad y servicio son dos palabras en sí que son diferentes pero están entrelazadas. Hospitalidad, vamos a ver que es la base principal para nosotros ofertar un buen servicio. ¿Qué se refiere con la hospitalidad? Significa que nosotros damos la bienvenida a los invitados de una forma cálida, amistosa y sincera. No es necesario tener un restaurante para tener hospitalidad. La hospitalidad viene arraigada de los principios. Simplemente recibir a nuestros invitados, ya sea en nuestra casa, en donde nosotros estemos, de una forma cálida, amistosa, brindarles un buen trato. Entonces, la hospitalidad tiene mucho que ver en cuanto al ámbito de los restaurantes, porque es la manera en la que nosotros llegamos a nuestros comensales, que en este caso serían nuestro grupo de consumidores. Nuestros comensales, al sentirse bienvenidos, al sentirse en un ambiente cálido, en un ambiente familiar, tienden a volver siempre a esos lugares. Entonces, lo que nosotros buscamos en cuanto a hospitalidad es siempre tener un contacto visual, mantener una buena postura. Hay que reconocer a personas que son leales. En la diapositiva dice invitados leales, en sí no tiene nada que ver con el ámbito de restaurantes. En invitados nos referimos a todas las personas que están llegando, ya sea en nuestro hogar, en nuestro trabajo, y recibimos de la mejor manera. Dijimos también que hacer contacto visual, no estar mirando a otro lado, siempre estar pendiente de ellos, mantener siempre una buena postura, no estar mal parado, por ejemplo, si estamos con invitados en la casa, peor en un restaurante. Como dijimos, reconocer invitados leales, que sabemos que son nuestros, en nuestro caso, nuestros familiares. Si hablamos en el ámbito familiar, si estamos hablando de un restaurante, pues hablamos de los comensales. Sabremos reconocer quiénes son nuestros comensales más leales y intentar crear un ambiente familiar para que ellos regresen a nuestro restaurante. En eso se refiere a la hospitalidad, a la manera en la que nosotros recibimos a nuestros invitados, a nuestros comensales y los tratamos. Vamos a ver que el servicio, en cambio, se define como un acto de utilidad, que básicamente es hacer el trabajo de manera eficiente y satisfacer las necesidades del cliente. En sí, nosotros podemos diferenciar entre el servicio y hospitalidad, que la hospitalidad lo hacemos de una manera cálida, tratando de formar un ambiente familiar con nuestros invitados, para que ellos se sientan como en casa y así regresen a nosotros. Entonces, si vamos vuelta al ámbito de servicio, vemos que el servicio se define como un acto de utilidad, que es hacer el trabajo de manera eficiente. Yo puedo ser, hablando en el ámbito de restaurantes, un buen mesero, pero no puedo llegar completamente a los clientes. ¿Por qué? Porque puedo hacer bien mi trabajo, puedo llevar las cosas a tiempo, puedo hacer bien, puedo hablar con los clientes, aceptar las órdenes, pero no estoy dando la hospitalidad. Si en su caso, por ejemplo, soy un mesero que llego y le digo buenos días, le tomo la orden, llego, le sirvo los platos, buen provecho y listo. A diferencia de un mesero que aplicaría la hospitalidad en este caso, en la cual se ganaría al cliente, como saludándole de diferente manera, capaz aprendiendo su nombre, yo no le diciéndole, sino, por ejemplo, buenos días, Juan, ¿cómo le va? ¿En qué le ayudo? Tenemos este menú, le puedo tomar la orden, tenemos estos platos que son los mejores del restaurante, aconsejarles platos, hacerse amigo del comensal. En ese sentido, nosotros ya nos ganamos un cliente más. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros, como les digo, mezclamos el servicio y la hospitalidad. La hospitalidad es en sí la forma cálida en la que tratamos. Y el servicio simplemente es hacer las cosas de manera correcta. En este caso, hacer las cosas de manera correcta no implica un buen comportamiento con el cliente. ¿Por qué? Porque no estoy llegando a mi cliente al 100%. Entonces, tratar siempre de buscar las maneras de mezclar tanto mi servicio como mi hospitalidad. Entonces, acá abajo puse de ejemplo en qué debemos enfocarnos, tiempo en el que espero hacer sentado, trato a mis invitados como mis amigos, trato a mis compañeros de trabajo como mi familia. Entonces, tenemos que tener en cuenta que para yo dar un buen servicio dentro de mi restaurante tiene que manejarse un buen ambiente. Si mis meseros no se llevan, no van a presentar un buen ambiente a mi comensal. ¿Por qué? Porque capaz están peleando por las mesas, o capaz no, ya está teniendo esa mesa ya y no me voy a atenderle yo, porque
está teniendo ya el mesero que me cae mal, entonces siempre tienen que ser los compañeros de trabajo como una familia y en sí los invitados como unos amigos. Tratarlos de la mejor manera, no como si fueran desconocidos y nosotros les estuviéramos haciendo un favor como buenas, ¿qué decir? Sino saber que gracias a ellos nosotros estamos receptando dinero para nuestro restaurante, entonces hay que tratar a los invitados como si fueran nuestros amigos. Básicamente, mezclar tanto mi servicio, mi buen servicio, lo que yo aprendí, mis maneras de servir y hacerlo correctamente con una buena hospitalidad, con una buena manera de llevarse con el cliente. Entonces, si yo mezclo esas dos, voy a ser un mesero excelente y por tanto, recuerden que el mesero es la cara del restaurante. Por lo tanto, mis clientes van a quedar satisfechos con en este caso. ¿Por qué? Porque el mesero se hizo más a las necesidades del cliente, entonces el cliente sabe que puede contar ya con un apoyo dentro del restaurante. Entonces cualquier cosa ya le llama a tal mesero y regresa a veces por él y le puede preguntar cualquier tipo de cosas. Entonces mezclar el servicio con la hospitalidad es lo primordial en este caso para ofrecer algo a nuestros comensales. Continuando, vemos, como ya dijimos, que la hospitalidad se centra en la conexión emocional que se establece con los invitados. Ofrecer a los invitados un trato cálido, amistoso y generoso, como les dije, vienen de la mano con el servicio. Con un buen servicio, saber servir bien el vino, saber colocar bien los platos, saber colocar varias cosas. Entonces, saber servir, no sé, los platos, saber algún otro idioma, por ejemplo, para invitados extranjeros. En eso consiste mi servicio, en dar un buen servicio. Pero, si es que yo, por ejemplo, en este caso, esperen un ratito, les voy a presentar, les voy a mostrar el modelo de PDF. Ay, no, no creo que no. Ya. En el cual en el libro especifica que para nosotros poder llegar a mi comensal siempre tenemos que estar unidos en tal punto en el que en el servicio no se pase a hacer un trato tan hospitalario. No sé si ustedes se han topado en algunos restaurantes con algunos meseros que son muy como, están como que, y va a pedir algo más, o tal vez muy melosos con el cliente. No hay que sobrepasar tampoco esa barrera de la hospitalidad. En este caso, igualmente la barrera del servicio. Por ejemplo, no sé si se han topado tampoco con meseros que son súper estrictos. Por ejemplo, les dicen que, bueno, les recomiendan este vino, no va con este, pero ese mesero es tan estricto que dice, no, tal vez este vino no va con esta carne. Entonces, el cliente se siente como que hostigado por ese tipo de temas. Entonces, tampoco pasar ninguna de las dos barreras, ni la hospitalidad ni la del servicio. Mantenernos siempre en un trato cálido con nuestros invitados. ¿Ya? Ahora, vamos a tratar nosotros al servicio como una materia más, como una rama más, como si fuera, como si estuviéramos hablando nosotros de una rama más de la gastronomía en sí, una rama más de mi restaurante, un punto de vista como ingeniería de menú, como costos que vienen de la mano con el restaurante. Entonces, esta materia de hospitalidad y servicio va a ser clave también para mi restaurante. ¿Por qué? Porque yo a partir de esta materia puedo generar manuales de comportamiento en mi restaurante y saber cómo comportarme en situaciones de, no sé, con clientes agresivos o tal vez saber cómo servir dar tipos de servicios en algunos restaurantes que son de lujo. Entonces, lo que se va a tratar en esto quiero que lo tomen como una rama más de mi restaurante, como un punto más que es importantísimo en el restaurante. Lo vamos a tratar como el GEM. ¿Qué es el GEM? Es gestión de experiencia del invitado. ¿Qué se trata la gestión de experiencia del invitado? Es lo que toda mi materia de hospitalidad y servicio va a concluir. ¿Por qué? Porque al final la experiencia que tenga el invitado va a ser el resultado de todos mis puntos de vista que yo tuve que tomar en cuenta para que el cliente diga, este servicio fue excelente o este servicio fue pésimo. Entonces, si yo tomo en cuenta buenos meseros que se lleguen con el cliente, también gestioné lo que es un buen servicio en cuanto a meseros que conozcan, tal vez había clientes extranjeros y tuve meseros que dominan
tal vez los dos idiomas, todos esos puntos de vista que yo tomé en cuenta para atenderles a mis clientes van a terminar en la gestión de la experiencia del invitado. ¿Por qué? Porque el invitado al final, como les digo, va a decir, mi experiencia fue buena o mi experiencia fue mala, basándose en todos los puntos de vista. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Nosotros tenemos que tomar en cuenta que este es el punto final, el punto en el cual el cliente me dice si estuvo bien o estuvo mal. Entonces, para eso nosotros tenemos que ir viendo una serie de procesos y gestionando también a nuestros meseros en este caso, y si nosotros somos los meseros, tratar de llevar a cabalidad este tipo de puntos, este tipo de normativas que se deben cumplir para uno estar al frente del servicio. Dígame. Dígame. Ya te estás interpretando su voz. Sí, es que como les dije, estoy dándoles con datos. Entonces, Ahí ya. capaz se les corta un poco. Estoy sin internet. Ya, Ya. profe. Ya. Entonces, como les digo, si se corta algo, me dicen y lo repito. Entonces, vamos a ver de nuevo lo del GEM. Como les dije, el GEM es la gestión de experiencia del invitado, es el final de todo. Es a donde yo me tengo que proyectar. Toda esta materia se basa en eso, en la gestión que tenga, en la experiencia que tenga mi invitado. Si mi invitado tuvo una buena experiencia, pues ese invitado va a contar a los demás amigos de él que la experiencia que tuvo fue excelente. Cuando uno recibe un buen trato de un mesero, a veces vuelve por el servicio porque sabe que ese mesero le trata bien, sabe que a veces le dice, bueno, le recomienda este tipo de cosas. Uno como que se familiariza y se va a los restaurantes porque está familiarizado con el personal. Entonces hay que tomar en cuenta que la gestión de experiencia del invitado es lo más importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Además del GEM, nosotros podemos recibir comentarios vía correo. Como les dije, la gestión de experiencia del invitado es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué es de esto? Simplemente es nuestro correo, nuestro teléfono de contacto o nuestro buzón de quejas en donde nuestros clientes me dejan todas sus quejas. Entonces ellos llegan y me muestran sus quejas, me dicen, bueno, el mesero me dio tal cosa, y no me sirvió de nada. ¿Por qué? Porque en sí mi mesero estaba haciendo mal. O tal vez la comida estuvo muy mala y no tuvo nada que ver el mesero y yo ya le estoy echando la culpa al mesero. Entonces, en este buzón de quejas, como les digo, nosotros vamos a tener que tomar en cuenta estas cosas. Es la finalidad de mi hospitalidad, mi servicio. Les vuelvo a repetir, entonces, cuando un cliente manda tanto a mi número de teléfono o a mi correo electrónico o a mi buzón de quejas, no sé si han visto en algunos restaurantes hay un buzoncito en el cual el cliente está una libretita y una hoja en el cual el cliente puede dejar escribiendo las quejas. Eso es muy importante tenerlo en mi restaurante. ¿Por qué? Porque gracias a eso yo puedo saber en qué estoy fallando. Ya les digo, puede ser que mi mesero sea pésimo. Gracias a las quejas yo sabré si mi mesero es pésimo. Gracias a las quejas yo sabré si no es el mesero o es la persona que está en cocina. Tal vez la cocina está faltando de sal o tal vez, no sé, algunas cosas que estén fallando en la cocina. Entonces, gracias al GEM nosotros podemos recibir comentarios y saber en qué estamos fallando y o bien cambiarlos por completo o bien tratar de mejorar esos puntos de los cuales nosotros estamos fallando. Y como les digo, si nosotros somos los meseros, si nosotros somos los cocineros, no hay que tomarlo como una crítica mala, sino más bien como un comentario en el cual nosotros debemos mejorar. ¿Por qué? Porque ese cliente nosotros le tenemos que satisfacer sus necesidades. En este caso, por ejemplo, si yo estoy en el área del mesero, en la queja de mi cliente fue, el mesero me vio con mala cara, me trató de mala manera, le tenía que llamar 5 veces para que me atienda y cosas así. Entonces ahí el mesero dirá, no, es que el cliente estuvo súper pesado y tales cosas, entonces ya, pasará una vez, pasará 2 veces, pero si ya 3, 4 meses se quejan del mismo mesero, significa que el que está fallando no es el cliente, sino el mesero, porque a veces también fallan los clientes. A veces hay clientes que son pésimos y por quejarse del mesero dejan escribiendo una queja solo porque les cayó mal, capaz. Entonces hay que saber identificar. Entonces nosotros vemos, si hay varias quejas del mismo mesero, significa que es eso. Si no, es la misma persona que está quejándose, tal vez es porque le quiere hacer algún daño a la persona que está trabajando ahí. Entonces hay que saber gestionar ese tipo de quejas, como yo les digo, tomándolo como una rama más de nuestros restaurantes, sabiendo que esto también es una parte fundamental. ¿Por qué? Porque con esto yo podré mejorar mi menú, podré mejorar mis meseros y muchísimas cosas. Entonces esto es muy importante. La manera en la que nosotros recibamos nuestras quejas ya depende de cada uno de nuestros restaurantes. Si queremos que nos manden a nuestro correo, a nuestro Facebook,
Ahora en Facebook también se califican los restaurantes, 3 estrellas, y los comentarios recibí una mala atención. Las que son en Facebook son muy importantes. ¿Por qué? Porque esas quejas las ve todo el mundo. Si, por ejemplo, yo me fui a un restaurante y la comida estuvo pésima, me quejo en Facebook y la gente ve que el restaurante tiene malas calificaciones y pues no va. Pero si tiene buenas recomendaciones, pues la gente decide ir a conocer el lugar. Y nosotros tenemos que atraparlos por medio de nuestro servicio y mejorar por medio del GEM. ¿Ya? Avanzando un poco también, vamos a ver. Rafa, Dígame. ¿qué tan cierto es eso del cliente tiene la razón? ¿O que siempre el cliente tiene la razón? Eso se decía antes, por lo general. A mí parece, no siempre el cliente tiene la razón. Podemos decir eso como una frase en la que nosotros como empleados tenemos que satisfacer todas las necesidades del cliente, pero si el cliente, por ejemplo, coge y bota el plato a propósito, y viene el gerente y le dice, ¿qué pasó? Dice, nada, es que este chico me hizo caer el plato, y yo no tuve nada que ver. Entonces ahí el cliente no tiene la razón. Entonces, ¿qué debemos ahí nosotros tratar de solucionar con el cliente y hacerle deber? No pelear con el cliente, porque es una manera de que todos los comensales vean que estoy peleando con él, que le estoy retando. Entonces, lo que sí, a veces el cliente no tiene la razón, pero no le voy a decir, no, usted está equivocado, a menos de que sea algo súper grosero o que se esté pasando ya de la raya en formas legales o en formas de faltar el respeto a las personas, pegándoles, insultándoles. Esa es una cosa que no se puede tolerar, eso ya es muy aparte. Pero si el cliente, por ejemplo, está sentado y dice, no, es que el mesero me trató de tal manera, y el mesero dice, no, pero si simplemente le vine a dejar una copa de vino, capaz. Entonces viene el gerente, entonces como gerente, el gerente tiene que decir, sí, no se preocupe, vamos a hablar con él, no se preocupe. Entonces como que tratar de darle la razón. Hacia atrás nosotros estemos como diciendo ya, ¿qué pasa? Si siempre pasa que hay clientes que son prepotentes, entonces nosotros como que decimos ya, te aguantas, y al final nosotros atrás como que calmamos las aguas entre nosotros y sabemos que el cliente no tiene la razón, pero igual es una persona. Entonces el cliente al final se va a sentir mal y va a regresar más veces a mi restaurante, capaz, a pesar de que él estuvo equivocado, le dieron la razón. Entonces tratar de jugar con el cliente es lo importante, pero no siempre el cliente tiene la razón. ¿Ya? Entonces, ya sabiendo estos puntos, también vamos a tomar en cuenta un ciclo que nosotros tenemos que siempre seguir, en este caso, para nosotros hablar con nuestros clientes. Como les digo, como dijo Gaby, el cliente siempre tiene la razón, es una frase que siempre se ha venido diciendo desde hace tiempos, eh, pero no siempre nosotros tenemos que estar al pendiente, porque ya les digo, habrá clientes prepotentes. Entonces nosotros para este tipo de cosas debemos seguir un ciclo que es muy sencillo, simplemente es a base de compromisos que nosotros tenemos que seguir. Es la manera en la que nosotros afrontamos las situaciones. Si yo me dejo llevar por la ira de mi cliente, pues vamos a terminar peleando a los dos, capaz de perder mi trabajo, el restaurante perderá varios clientes, entonces todos salimos perdiendo si es que yo no me sé comportar de la mejor manera. Tenemos que tomar en cuenta que el restaurante vive a base de los clientes, entonces los clientes son lo principal. Ellos son por lo que yo estoy recibiendo entradas de dinero y por lo cual el restaurante está subsistiendo y teniendo empleados a favor. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta la manera en que afrontamos nosotros las situaciones, el día a día que nosotros tenemos que tener y afrontarlas de manera profesional. ¿Por qué de manera profesional? Porque si nosotros vamos sabiendo ya que el cliente siempre va a pensar que tiene la razón, porque díganme ustedes que cuando se van a un restaurante y capaz alguien les arma bronca, ustedes siempre van a decir, no, pues me paro y me voy, y no como, no pago, cosas así. Entonces, ese tipo de cosas hay que evitar. Nosotros ya sabiendo cómo nos podemos comportar como clientes, saber que nosotros siempre tenemos que seguir un ciclo en el cual nosotros tenemos que afrontar las situaciones difíciles de una manera tan simple y haciendo que nuestros invitados se sientan como que tranquilos y decidan volver a nuestro restaurante. Entonces el ciclo que nosotros tenemos que seguir simplemente es escuchar. Primero que todo, escuchamos qué es lo que está pasando. Yo como mesero veo que el cliente está alterado y llego y me dice, llego, le digo, buenos días, ¿qué pasa?
el cliente me dice, bueno, no, es que el mesero de allá me atendió de tal manera, no me dio los cubiertos, etcétera, estaba sucia, la comida estaba mala, pésima. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Escuchar. Primero le escucho todo lo que me está diciendo. Generalmente lo que el invitado quiere es ser escuchado y que sus comentarios sean valorados. Entonces, lo que nosotros tenemos que decirle es simplemente, claro que sí, etcétera, perdón, ok, claro que sí, le estoy escuchando, claro, en este caso podemos decirle, vamos a solucionar su problema, vamos a tratar de solventar sus dudas, cualquier tipo de cosas. Y intentar evitar las palabras como claro, como ajá, no sé, palabras cortas como cosas así. ¿Por qué? Porque a nuestro comensal no le van a gustar que, por ejemplo, mientras él me está diciendo, el mesero de ella me estuvo atendiendo mal, yo le diga, ajá, sí, ajá, ajá. Entonces no le va a gustar, va a ser como que no le estoy parando atención. ¿Qué le voy a decir? Le voy a decir, claro, no se preocupe, vamos a tratar de solventar sus dudas, cualquier tipo de cosas. También vamos a tratar de no usar palabras rebuscadas, en este caso, tratar de envolverle la cabeza con palabras lindas. ¿Por qué? Porque el comensal se va a dar cuenta si es que yo lo estoy tratando de, 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 de lavar, por ejemplo, el cerebro para que se calme. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es escucharle, dejarle que se desahogue, que diga todo lo que tenga que decir, que diga, que suelte todo lo que tenga. Y cuando nosotros sepamos que ya terminó de hablar y nosotros le dijimos, claro que sí, vamos a solventar nuestras dudas, vamos a tratar de nunca mentir. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Capaz, si es que yo le digo, me dice, es que la comida está muy salada, por ejemplo, y el plato es exactamente de tal manera para todos y todos lo comen, dicen, no, es que ahora ya no quiero este plato porque está demasiado con sal, necesito otro. Yo como mesero le digo, claro, le voy a cambiar. Llego a la cocina y viene el gerente y me dice, no, no puedes cambiar el plato. Entonces yo no voy a regresar con ese plato y decirle, disculpe, es que no he podido cambiar el plato. Entonces, no prometamos algo que no podamos cumplir. Escuchar siempre al cliente y no tratar de solventarle enseguida las dudas, sino primero averiguar qué es lo que ha pasado. Si es que mi mesero tal vez sí se pasó, me voy, le busco y le pregunto qué pasó. Y después de escuchar la versión del cliente y escuchar la versión del perjudicado, y si en este caso el perjudicado soy yo, pues ves los factores que yo tengo a favor y los factores que tengo en contra. Pues obviamente si ya tengo la culpa, ya vamos a ver. En este caso, después de escuchar, nos vamos a disculpar, así el cliente tenga o no tenga la razón. Como dijo Gaby, hay una frase que dice, el cliente siempre tiene la razón. En este caso, como les dije, el cliente no siempre tiene la razón, pero nosotros en nuestro restaurante le vamos a hacer creer que sí. ¿Cómo? Simplemente disculpándonos. Entonces, si nos equivocamos, en este caso, nos disculpamos, es lo más normal. Es cortés disculparse y decirle, discúlpeme, sabe que me confundí, tal vez estoy, no sé, lo que sea. Y le pido una disculpa por haberme equivocado, como les puse unas frases, les ofrezco una disculpa por habernos equivocado, lamento por su experiencia, chicos, si se corta, vuelven a ingresar. Les ofrezco, lamento que su experiencia con nosotros no fue la ideal, algunas cosas, algunas frases que nosotros podemos decir. Y si es que el cliente no tiene la razón, pues igual decirle, discúlpeme, sí, la verdad es que sí, me equivoqué y vamos a tratar de solucionar, a menos de que sea, como les digo, un cliente que quiere que le devolvamos el plato después de que ya se ha terminado la mayoría del plato y dice, no, es que no me gustó, yo quiero que me cambie por otro plato. Ese tipo de cosas ya no podemos decirle sí, debe para cambiar. Son cosas que el cliente ya está tratando de, de hacerse el vivo, por hacerles decir a ustedes, sabiendo, utilizando esa frase de que el cliente siempre tiene la razón. Como les digo, no siempre el cliente tiene la razón, pero en las que podemos tratar de hacerlo pensar eso. Y en las que ya definitivamente no, pues lamentablemente hay que decir que no. Entonces, encontrar las soluciones mediante las disculpas, diciéndole me disculpé o cosas así, y si es que tal vez el restaurante sí tuvo la culpa, capaz de darles regalos de cancelación, por ejemplo, si de verdad el plato estuvo con un pelo y el mesero vio y fue consciente de eso, se fue donde el gerente, le dijo, sí, la verdad es que sí, pues usted como restaurante capaz le dice, bueno, pídanse otros platos y el restaurante no les cobra nada. O no sé, les regalamos un cóctel o tipo de cosas. A veces los clientes no les aceptan, a veces les dicen, no, es que si este plato estuvo así, que estará toda la cocina, mejor me voy al restaurante y se van. Entonces, a veces tratar de dar este tipo de soluciones y a veces cuando ya no haya cómo, pues lamentablemente habrá que buscar las personas que tuvieron la culpa, las que estuvieron implicados y tratar de ya solucionar internamente. ¿Por qué? Porque se perdió ya un cliente
caso no fue consumiendo nada. Luego de disculparnos, pues ya resolvemos, ya realizamos la mayor parte del trabajo, lo más difícil que es disculparnos. Decirle, disculpe, me equivoqué, creo que es una de las partes más difíciles, ya resolverlo, ya después de que el cliente soltó todo, estoy ya más tranquilo, yo no le peleé, ¿por qué? Porque en el primer paso que tenía que escucharle, yo le peleé, le dije, no, es que usted no está en lo correcto, y ni siquiera le escuché, pues ahí el cliente se puede parar y se puede ir, y ninguno de estos pasos puede proseguir. Pero si yo le escuché correctamente, le dije, claro, discúlpeme por lo que estuvo haciendo, por lo que pasó, vamos a resolver. ¿Cómo resolvemos? Como ya les dije, tal vez dándoles un regalo, tal vez no cancelándoles. ¿Para qué? Para que el cliente vuelva nuevamente a mi negocio. Entonces, encontrar una solución para el problema en sí. Por ejemplo, en este caso, es que capaz mi copa de vino le di otra copa de vino, pues capaz resolverle y darle esa copa de vino y no cobrarle por esa copa de vino en este caso. Buscar pequeñas soluciones que al cliente le parezcan que le estamos tratando de solventar, de solucionar por el error que nosotros cometimos en este caso. Entonces, asegurémonos de que el invitado esté realmente satisfecho, que comunicó todo su problema, que recibió la solución a tiempo, le pedimos disculpas y así el cliente se quedó satisfecho ya con su servicio. Entonces, así vamos a intentar reducir las quejas que vimos de pronto, que son las que me afectan a mi restaurante en sí. Claro que me ayudan a saber en qué estoy fallando, pero también me afectan, como les digo, si son ya directamente en redes sociales. Es que yo no tengo un buzón, antes se tenía un buzón. Ahora, por ejemplo, entran a redes sociales y califican mi restaurante y puse una queja pésima, entonces la gente va a dejar de ir. Entonces, las quejas nos ayudan, claro, a saber en qué estamos fallando, pero también nos reducen una gran cantidad de clientes. Entonces, tratar de mermar esas quejas ya solucionando los problemas. Y después de eso, agradecer. Siempre agradecer y decirle gracias por su comprensión, gracias por haber venido a nuestro negocio, lo que sea. Recuerden que nosotros siempre vamos a estar debido a que nuestro comensal es la persona que está pagando, por decir así, nuestro trabajo. Entonces, siempre demostrarle agradecimiento y hacerle que regrese a nuestro restaurante, que se sienta como en casa. Después de estos 4 pasos, nosotros ya habremos estado dentro de lo que es mi ámbito de cómo solucionar un problema dentro de mi restaurante. ¿Estamos con alguna duda hasta el momento? ¿No? Bueno, ya como hemos visto hasta ahorita no es nada complicado, simplemente son maneras en las que nosotros tenemos que dar el servicio. Cosas de parte externa. No, quiero hagas una línea. Te mando. Haz las líneas. El micrófono, por favor. Haz las líneas. Una. Te mando con la línea. Tía Lulú. El micrófono, por Llévala a favor. Valentina, no quieras hacer los deberes. ¿Quién está con el micrófono encendido? Muévete. Salinas, por favor, el micrófono. Profe. Ya le dije, profe, pero no escucha. Sí están apagados, profe. Ya. Entonces ahora, como vimos, como les dije, pasamos ya de la manera en la que nosotros podemos solucionar. Esto es de manera externa en sí, no estamos viendo nada fuera de lo normal, en sí estamos viendo la manera en la que nosotros podemos solventar. Como ven, son pequeñas cosas como un simple gracias, un simple por favor, un simple me disculpa, que solucionan un problema tan grande. En vez de que el cliente se fue y se queje en redes sociales, pues yo lo que hice fue que el cliente se quede y comente unas buenas cosas. Pues, claro, cometieron un error, pero al final me atendieron de la mejor manera, supieron solventar el problema y listo. Entonces ahora, ya sabiendo nosotros cómo podemos solucionar, recordamos un poco lo que habíamos visto al principio, que dijimos que nosotros tenemos que basarnos en un sistema de quejas, pero las quejas no van a ser iguales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos varios tipos de quejas. En este caso, nosotros podemos tener las quejas de comida, las quejas de atmósfera y las quejas de servicio. Vamos a ver cada una de ellas. ¿Por qué? Porque yo no puedo culpar de las quejas de servicio al personal de la cocina, porque capaz el mesero es el que está cometiendo el error y más no la comida. Entonces tenemos que
dividir el tipo de quejas que nosotros tenemos. En este caso, si es que llevamos un sistema, ya sea en Word, en Excel, en el cual nosotros resetemos las quejas y vayamos analizando cuántas quejas recibimos, ya sea semanal, mensual, en cuanto a los meseros, en cuanto a la atmósfera. ¿Qué me refiero a la atmósfera? Me refiero al ambiente. Por ejemplo, no sé, los baños están, por ejemplo, en pésimo estado. O si me dicen los baños están sucios. Si los baños están sucios, es problema del servicio. Si los baños están en pésimo estado, es problema de la atmósfera, el problema del dueño del restaurante, ya no nada del mesero, porque el mesero puede limpiar 10.000 veces el baño. Pero si es que el baño, por ejemplo, está roto o no se ve el agua, por ejemplo, eso ya no depende. Él no va a solucionar ese tipo de problemas porque no le compete limpiar el baño, nada más. Entonces hay que dividir ese tipo de quejas. Saber que, por ejemplo, dicen, no, es que la comida estuvo pésima o la comida fue servida de manera pésima. Entonces, la primera, culpamos a la comida. ¿Por qué? Porque la comida estuvo pésima. Pero en la segunda dice, la comida estuvo servida de manera pésima. Entonces, tuvo la culpa en lo que es el servicio. Entonces, hay que saber dividir nosotros los tipos de quejas. Como les digo, hay tres. La comida, que va todo en el ámbito de la gastronomía, en cuanto al restaurante, sal, el azúcar, todo lo que tiene que ver en sabores, tamaño del sabor, en cuanto a normas de higiene, etcétera, etcétera. Y atmósfera se refiere a todo lo que tiene que ver con el ambiente, si es que está dañado mi restaurante, no hay ventilación, no hay, no sé, hay malos olores, hay presencia de humedad, hay presencia de moho, los baños están rotos, dañados, etcétera. Eso es mi atmósfera. Y el servicio se refiere a todo lo que tiene que ver con los meseros, todo lo que tiene que ver con el servicio, en sí, cómo le trataron al cliente, la experiencia del consumidor en mi restaurante. Entonces, eso tiene que ver con el servicio. Chicos, ahorita se salen de la reunión, ingresen nuevamente